Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Denitza López Telles y nos saludamos en un video más de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a ver elementos del tipo penal y bueno, ya tenemos un video previo, pero esta vez quiero explicar más los elementos objetivos. Vamos a ver los elementos objetivos, subjetivos y normativos, pero vamos a hacer énfasis en los elementos objetivos. Ustedes saben que todos los tipos penales cuentan con diversos elementos, mismos que han sido categorizados como elementos objetivos, subjetivos, objetivos específicos y normativos. Ustedes como operadores, como ministerios públicos, es importante que identifiques y verifiques cuáles elementos requiere el tipo penal y si se actualizan en el hecho supuesto a tu consideración. Vamos a estudiar estos elementos y sus características. Los vamos a estudiar de una manera muy somera. Esto es lo que ha hablado Aula SEAD, donde se ha extraído información, así como de Amuchategui y Requena, y las lecciones de Derecho Penal de Enrique Díaz Aranda. Empecemos. Como lo habíamos dicho en el video previo, los elementos objetivos son aquellos que se pueden percibir a través de nuestros sentidos o comprobar científico naturalmente. Quiero comentarles que esa es una definición que viene en el libro de Enrique Díaz Aranda. Plasencia Villanueva los define como aquellos que proceden del mundo externo, perceptible de los sentidos, es decir, tienen la característica de ser tangibles, externos, materiales, por lo que también podríamos decir que son objetivos los que representan cosas, hechos o situaciones en el mundo circundante. Pero bueno, cuando es menester, por ejemplo, tenemos en los elementos del delito, que nos dice unas causas excluyentes del delito, nos dice establece, por ejemplo, en el Código Penal del Estado de Hidalgo, en el 15 del Código Penal Federal, nos dice cuando falta alguno de los elementos del tipo penal. Entonces yo me puedo aprender de memoria eso, pero cuando yo no sé cuáles son los elementos del tipo penal, pues ahí tenemos un gran problema. Entonces, primero, decir los elementos objetivos, los elementos normativos y los elementos subjetivos. ¿Qué son esos elementos? Bueno, los elementos objetivos, casi toda la doctrina es unánime en decir que son la conducta, el sujeto activo, pasivo y de calidad específica, o si tienen calidad específica, el bien jurídico tutelado, el objeto material, el resultado formal o material, el nexo de atribuibilidad, las circunstancias de modo, tiempo, lugar u ocasión, señaladas en el tipo penal y los medios comisivos. Bueno, entonces ya sabemos que los elementos objetivos son todos estos. Vamos a explicar de manera muy rápida cuáles son estos elementos. La conducta. Como ustedes saben, la conducta en el tipo penal se encuentra descrita a través de un verbo rector. Por ejemplo, cuando el tipo te menciona prive de la vida a otra persona. Por ejemplo, en homicidio. Homicidio, cuando se priva de la vida, es al que prive de la vida a otra persona. Entonces, ¿cuál es la conducta? Privar de la vida a otra persona, ¿no? Por ejemplo, en el robo, al que se apodere de una cosa mueble ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo conforme a la ley, ¿cuál es la conducta? Apoderarse de una cosa mueble, ¿no? Entonces, así va muy relacionado, perdón, con el verbo del tipo penal. Por ejemplo, prive de la vida a otra persona, la engañe, omita un acto relacionado con sus funciones. La conducta será el verbo, ¿no? Es decir, privar, engañar, omitir, etcétera. Sin embargo, es importante que recuerdes que la conducta se puede manifestar a través de acciones o omisiones. Una acción, por ejemplo, privar de la vida a otra persona, a lo mejor yo voy y apuñalo a Juan, ¿no? Entonces, Juan, yo realicé movimientos voluntarios. Es una conducta de acción, ¿no? Pero ¿qué pasa si Rosita tiene un bebé y Rosita, como precisamente estamos ahorita en el año 2024, hace una semana estuvo en Estados Unidos muy sonado de una señora que dejó a su niña durante 10 días y ella se fue a Puerto Rico. La dejó abandonada, la dejó sola en un corral de estos corrales de bebés y la dejó sola, sin alimentos, sin agua, etcétera. Los vecinos le dieron aviso a la policía, la señora llega
Entra la policía, pues la verdad que la niña se encontró inerte, se encontró prácticamente sin signos vitales, deshidratada. Ahí tenemos una conducta de comisión por omisión, porque la señora tenía la calidad de garante y eh, al dejar a su hija, a lo mejor yéndose a Puerto Rico no privas de la vida a nadie, pero si tú tenías esa calidad de garantesco, la norma, hay una imputación normativa como si tú lo hubieras hecho materialmente, entonces estamos hablando de un homicidio de doloso, en este caso de comisión por omisión. También, por ejemplo, delitos de omisión, ¿no? Abandono de atropellado. La ley no te está reclamando que lo atropellaste, porque a lo mejor le causaste lesiones, homicidio o nada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto un video donde la persona se para y corre, ¿no? Pero el hecho de abandonarlo es una conducta que te reprocha la ley, que se llama de omisión simple u omisión propia. Entonces, los delitos, los tipos penales, los delitos se pueden cometer por acciones u omisiones. Esta omisión puede ser omisión simple o comisión por omisión, siempre y cuando tengas la calidad de garante. Entonces, recordemos que la conducta vamos relacionada con el verbo y la puedes hacer, el verbo descrito en el tipo penal, y también va muy relacionada y que se pueden hacer de acción y de omisión. Otra cosa, hablamos del sujeto activo y el sujeto pasivo. Miren, la cuestión no es leerles aquí las diapositivas, pero encontramos que vamos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla del sujeto activo. El sujeto activo es la persona que comete la acción delictiva, ¿no? Es el agente criminal. Por ejemplo, genéricamente, a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene 3 nombres, ¿no? Se denominará imputado cuando se ha señalado por el Ministerio Público como posible. O sea, existe la posibilidad de que sea autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, ¿no? De un hecho que la ley señale como delito. Estamos hablando de posibilidad y de un hecho que la ley señale como delito. Es decir, todavía no estamos asegurando que se cometió un delito, ¿no? Autor a partícipe. Ustedes ya saben que autor es autor directo, autor material, y todos los grados de participación que vienen, ¿no? Que es autor directo, coautoría, cómplice, encubridor, etcétera, ¿no? Y bueno, también, bueno, es primero imputado. Cuando sea señalado por el Ministerio Público, además se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado una acusación por parte del Ministerio Público, y sentenciado es cuando ha recaído sobre él una sentencia, aunque ésta no haya sido declarada firme. Es decir, firme es cuando ya no puede, ya es cosa juzgada y ya no puedes poner un acto de, por ejemplo, una apelación, un amparo directo, ya sea porque se te vencieron los términos o porque en estas instancias, pues confirmaron la sentencia de primera instancia, entonces hablamos de cosa juzgada, firme. Pero cuando ya te dictaron una sentencia, aún estás en la posibilidad de tener un medio de impugnación, pero tú decides, ya se considera sentenciado. La Ley Nacional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad establece que nosotros, que ya no se le debe decir delincuente, porque la palabra delincuente estigmatiza, ¿no? Hay un señalamiento, entonces que esa palabra ya no se debe de utilizar. Ahí sería bueno hacer unos cambios a la teoría de la pena, ¿no? A actualizarla. Pero bueno, sujeto activo es la persona que comete la acción delictiva, víctima o ofendido. Miren, aquí tenemos 2 párrafos del 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales que vale la pena explicarlo. Nos dice que se considera víctima al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación. Asimismo, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesta en peligro. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una tienda, ¿no? De abarrotes, así que me va súper bien, y al día saco 120,000 pesos, entonces le digo a mi empleado, Rigoberto, a ver, Rigoberto, ve y deposita los 120,000 pesos al banco. Ahí va Rigoberto muy contento al banco, pero en ese momento hay una persona que se llama Arturo y
lo roba, lo golpea, etcétera, ¿no? En la vía pública, y pues llega muy, muy apenado Rigoberto porque le robaron mi dinero. Yo soy la titular del bien jurídico, es decir, es mi patrimonio. Pero entonces aquí hay que ver y ya entendemos quién es la víctima ofendido. Para los efectos de este código se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Entonces Rigoberto es la víctima porque resintió sobre su persona la acción delictiva. Y yo sería la ofendida porque dice, se considera ofendido a la persona físico-moral titular del bien jurídico lesionado, puesto en peligro por la acción o omisión prevista en la ley penal. Es decir, yo soy la ofendida y Rigoberto fue la víctima, ¿no? Entonces no es lo mismo víctima y ofendido, aunque siempre decimos los derechos de la víctima ofendida. Pero hay que hacer la diferencia que la víctima es una persona y el ofendido es otro. Pero en el segundo párrafo no podemos poner un ejemplo, es diferente. ¿Qué pasa si Pedro tiene tres hijitos, ¿no? Pedro Junior, Rosita 1 y Rosita 2, y Rosa María 2, ¿no? Pero Pedro lo atropellan y muere Pedro, ¿no? Entonces tiene a su esposa Rosa, entonces, ¿quién es Rosa y quién es Pedro? En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte de la víctima, entonces en ese caso Pedro sería la víctima. En el caso que ésta no pudiera ejercer personalmente sus derechos, pues obviamente no, porque pues está muerto, que este código le otorga se considera como ofendidos en el siguiente orden: él o la cónyuge, la concubina o concubinario, el concubiniente, los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente, descendente, sin limitación de grado por afinidad y civil, con cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. En este caso, Pedro sería la víctima y el ofendido sería su esposa Rosa, quien va a ejercer los derechos, ¿no? Entonces, a que quede bien claro, a veces la ley nos pide, este es un recorte del libro de Amuchategui Requena, y nos dice, por ejemplo, que a veces nos pide que cualquier persona puede ser el sujeto activo o cualquier persona puede ser el sujeto pasivo. Esto es por regla general. Pero realmente, a veces sí nos pide que sean determinadas personas o que tengan alguna calidad específica. Por ejemplo, en el homicidio, cualquier persona puede ser, aquí ponemos sujeto pasivo, pero también se puede dar de sujeto activo. Cualquier persona puede ser en homicidio. Pero determinadas personas en homicidio, razón del parentesco, pues tiene que ser tu pariente, ¿no? Robo puede ser cualquier persona, este, violación puede ser cualquier persona, fraude cualquier persona, lesiones cualquier persona, abuso sexual. Determinadas personas, por ejemplo, violencia familiar, tiene que ser un familiar. Cuando hablamos de una violación agravada, por ejemplo, cuando sea violación en razón del parentesco, te viola un pariente, un ascendiente, un descendiente, abandono del estupro, ¿no? Tiene que ser al que mediante seducción o engaño realice cópula con persona mayor de 15 años o menor de 18, pues la pasivo tiene que tener una calidad específica. ¿Qué quiere decir? Que sea mayor de 15 años y que sea menor de 18. También el sujeto activo puede tener calidad específica. Por ejemplo, en el peculado, al servidor público que dilape los bienes, ¿no? Del Estado, etcétera, no puede ser cualquier persona. Yo no soy servidor público, entonces aunque yo dilape algunos bienes, me van a acusar por otra cosa, pero jamás de peculado porque yo no tengo la calidad de servidor público. Entonces es bien importante que analicemos cuando nos pide alguna calidad específica, ¿no? Muchas veces en los delitos son cualquier persona, pero ya vemos alguna fracción y ya nos pide que tenga alguna calidad específica. Esa calidad específica es bien importante, que a veces cuando existe, muchas veces agravan el delito. Pero, por ejemplo, hay desde el principio nos pide personas determinadas, por ejemplo, en el incesto, a los parientes consanguíneos que con conocimiento de ese parentesco tengan cópula entre sí, pues luego nos está pidiendo de entrada que sean parientes, entonces tienen calidad específica. Y bueno, es importante que realicen un ejercicio que no se saquen 5 supuestos de sujeto activo con calidad específica y otros 5 supuestos compasivos con calidad específica, y es un ejercicio muy interesante. Vamos a hablar del objeto material y el objeto jurídico.
Nos decimos el objeto material es la persona física sobre la cual recae el daño y el objeto jurídico muchas veces es equiparado al bien jurídico tutelado. Entonces, por ejemplo, el objeto material es la persona o cosa. Entonces, no hay que perdernos de vista eso. Este, es la persona o cosa sobre la cual recae el daño. Por ejemplo, no sé, en el feminicidio va a ser, la persona sería una mujer, porque en una mujer recae el daño, ¿no? En la persona es esta mujer o persona con, que se identifica con mujer, ¿no? Como un transgénero, un transexual podría ser también víctima de feminicidio y sería la persona o cosa sobre la cual recae el daño. Pero, por ejemplo, si a mí me roban 500 pesos, como los 500 pesos van a ser la cosa, ¿no? Es decir, van a ser los 500 pesos, va a ser el objeto material. En los delitos de homicidio, por ejemplo, va a ser el objeto material la persona física. En el robo, la cosa mueble. O sea, por ejemplo, serían mis 500 pesos. En abuso sexual sería, por ejemplo, la persona física. En prácticamente todos los patrimoniales es la cosa mueble o inmueble sobre la cual recae el daño. En los demás, en muchos de ellos, coincide con el propio pasivo. El objeto jurídico es similar al bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el homicidio, pues la vida, el robo, el patrimonio, el abuso sexual, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual, el abuso de confianza, el patrimonio, y así vamos sacando cuál es el objeto jurídico. Nuestro Código Penal tiene títulos y dentro de cada título vienen capítulos. En cada capítulo viene un tipo penal, pero muchas veces en los títulos, más bien, en los títulos viene, podemos identificar el objeto jurídico. ¿Qué me está protegiendo la ley? Pues dentro del título delitos contra la vida viene homicidio, aborto, instigación, ayuda al suicidio. ¿Qué me está protegiendo? Pues ahí la vida, ¿no? Entonces, en cada capítulo, de ese título vienen en cada capítulo los delitos contra la vida. Y bueno, vamos a continuar. Nos dice también que otro de los elementos objetivos es que sean de resultado formal y material, formal o de mera conducta, ¿no? Para la integración del delito no se requiere que se produzca un resultado, pues basta realizar la acción para que el delito nazca y tenga vida jurídica, por ejemplo, portación de arma prohibida. Es decir, se consuman con tu mera conducta, no es necesario que haya un cambio en el mundo exterior. Es decir, yo traigo una pistola en mi bolsa, ¿no? No la disparo, no se la apunto a nadie, pero el solo hecho de traer una arma sin el permiso correspondiente de la Sedena, pues con mi conducta se consume el delito. Diferentes a los delitos de resultado material, que es un cambio en el universo. Producen un cambio en el universo y esto es es de manera metafórica, ¿no? Un cambio en el universo, un cambio en el mundo exterior. Y yo digo que es un cambio en el estado de las cosas, ¿no? No, aquí sí es necesario un resultado, de manera que la acción o omisión de la gente debe ocasionar una alteración en el universo. Por ejemplo, si alguien me roba 500 pesos, va a haber una alteración en el estado de las cosas, sí, porque yo voy a haber mermado entonces mi patrimonio. Entonces, claro que hay un cambio en el estado de las cosas. Si alguien le da un machetazo a otra persona en la cara, imagínense, y le dejan cicatriz notable y permanente, pues claro que va a haber un cambio en las cosas. Creo que con los ejemplos de salud, ¿no? O alguien, me apuñala y me perfora el pulmón, pues claro que va a haber un cambio en el estado de las cosas. Y quiero, por ejemplo, que quede bien claro, formal es o de mera conducta, ¿no? Y, por ejemplo, si alguien me pide mis credenciales de elector y bla, 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 hay un delito en materia electoral que sanciona esa conducta y pues aunque no sea trascendental, pues obviamente con esa conducta estoy cometiendo un delito, ¿no? Entonces es bien, por ejemplo, también declaración de falsedad yo declaro falsamente ante autoridad judicial
Con esa conducta de declarar falsamente ante autoridad judicial, lo señala el Código Penal y con mi conducta se está consumando un delito, aunque no haya un cambio en el mundo exterior. El resultado material, homicidio, secuestro, por ejemplo, un secuestro, claro que estoy privada de mi libertad y claro que va a haber un cambio en el mundo exterior. Yo ya no puedo andar deambulando, ¿verdad? Nexo de atribuibilidad, miren, a mí la verdad no me gusta ponerle mucho texto, pero quisiera que ustedes lo leyeran, que el nexo de atribuibilidad es el ligamen que une a la acción con el resultado, ¿no? Por ejemplo, yo digo que Juanito le apuñaló a Pedro, todos lo vimos, ¿no? Y pues el nexo le perforó el pulmón, le dio un choque hipovolémico que le causó la muerte, pues todo lo vimos, pero, ojo, se tiene que hacer una necropsia y resulta que Juanito murió de otra cosa. ¿No? En ese momento, justo cuando lo iban a apuñalar 2 segundos antes, le dio un infarto. Entonces, qué es el nexo de atribuibilidad? Es lo que une el resultado con la conducta, ¿no? Con la acción. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo que me encantó mucho para explicar el nexo de atribuibilidad. Y vamos a ver que Joaquín, el pequeño Joaquín, que habla, hay un libro muy importante que nos habla de este ejemplo que me gustó mucho, que es una guía de delitos en particular, y nos dice que el pequeño Joaquín está en una casa. La casa se está incendiando, ¿no? Entonces, eh, se está incendiando y está próxima a derrumbarse el techo. Lo que hace el bombero, perdón, no es Joaquín, es Jacobo, pero bueno. Jacobo es un niño pequeño que está a punto de morir, quemado o aplastado por el techo. Entonces, quiero comentarles que el nexo de atribuibilidad es muy importante porque sube un bombero a la casa y obviamente toma a Jacobo y lo avienta a la red de salvamento. Entonces aquí Jacobo se fractura la pierna. Todos podríamos decir que el nexo de atribuibilidad entre la fractura de Jacobo es porque el bombero lo aventó a la red de salvamento. Pero cuándo va a haber se le va a atribuir la fractura de Jacobo, perdón, de Jacobo Joaquín, tenía 2 nombres, ¿no? De Jacobo, ¿se le va a atribuir al bombero o no se le va a atribuir? Bueno, aquí esta teoría de imputación objetiva, que es la que más me gusta usar y que se los estoy explicando de manera muy somera porque hay libros de imputación objetiva muy buenos. Para esta teoría de imputación objetiva es objetivamente imputable una acción humana cuando tal acción crea un peligro, ¿no? Desaprobado que se materializa en resultado típico. Si la acción del autor crea un riesgo jurídicamente desaprobado que no existía. No, Jacobo no creó, el bombero no creó un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿verdad? Y a consecuencia de ese riesgo se produce el resultado típico. Habrá imputación objetiva, pero no. Por el contrario, no habrá imputación objetiva si la acción disminuye el riesgo, si no crea ese riesgo o si el resultado cae fuera del ámbito de la protección de la norma. En este caso, lo que hizo el bombero de aventar a Jacobo a la red de salvamento fue disminuir el riesgo. Entonces no puede haber imputación objetiva porque lo que hizo el bombero fue salvar a Jacobo ante el inminente derrumbamiento del techo, que el pequeño Jacobo estaba expuesto a un riesgo seguro, que era la muerte. Jacobo hubiera muerto asfixiado, abrazado, aplastado, con total certeza, si el bombero no hubiera intervenido. La acción del bombero produce como resultado lesiones, que es la fractura de la pierna, pero frente al riesgo de muerte del que Jacobo estaba expuesto. Por lo tanto, el bombero ha disminuido el riesgo existente de la muerte y no sería objetivamente imputable el resultado producido por la acción del bombero porque su comportamiento ha reducido el riesgo. A ver, yo siempre me pregunto cuando nos dice, ¿quién es culpable? Hay un puente peatonal y va pasando una persona abajo del puente, ¿no? La atropellan y muere. La pregunta es, ¿quién produjo el riesgo?
¿La persona que lo atropelló o la persona que se atravesó? El 100% me ha contestado la persona que se atravesó. Entonces, la persona que venía manejando con sus límites de velocidad no puede ser imputable objetivamente porque esa persona no creó un riesgo. Por el contrario, la persona que se atravesó caminando, a él se le puede imputar pues su propia muerte. ¿Estamos? Y bueno, vamos a hablar también de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Recuerden que lo que estamos analizando son los elementos del tipo penal. Es decir, esta información la vamos a encontrar en el propio tipo, es decir, en la descripción. No estamos hablando de un hecho. Ponemos hechos como ejemplos, pero en el momento que tengamos un hecho podemos sacar estos elementos, pero vienen del tipo, o sea, no hay que perdernos, viene del tipo penal. Por ejemplo, no todos los tipos penales nos piden circunstancias de modo, tiempo, lugar, no todos. Aquí me encontré el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, que nos dice, por ejemplo, las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley se agravarán de 50 a 90 años de prisión y de multa de 4,000 a 8,000 días si en la privación de la libertad concurre alguna de las circunstancias siguientes: que se realice en camino público o en lugar despoblado. O sea, sí nos está dando una circunstancia de lugar, ¿no? Que se realice con violencia, nos da una circunstancia de modo, ¿no? También que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra. También nos está dando una circunstancia de lugar, pero en este caso lo puse como ejemplo porque sí nos está dando una circunstancia, pero no siempre. Por ejemplo, al que prive de la vida a otro, que es homicidio, no nos está dando una circunstancia de modo, tiempo, lugar. O sea, es de formulación amplia. Tú lo puedes privar en el día, en la noche, y de cualquier manera, ¿no? Medios comisivos, que es la que tiene que seguir. Estupro, al que tenga cópula con una persona mayor de 15 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño. Aquí nos está dando los medios comisivos, mediante seducción o engaño. Entonces, aquí sí nos está dando un medio comisivo. Y bueno, quiero comentarles la verdad, que hasta aquí vamos a ver los elementos objetivos. Me gustaría poder ver con ustedes los elementos subjetivos, subjetivos específicos y normativos de valoración jurídica y de valoración cultural en otro video para que nos detengamos a verlos de esta misma manera. No se les olvide que cuando hagan un estudio dogmático tienen que poner los elementos objetivos y los tienen que poner en este orden, que es donde les presenté en primer lugar y que viene en esta diapositiva. Conducta, sujeto activo pasivo, si requieren una calidad específica, porque no siempre, el bien jurídico tutelado, que también lo conocemos como objeto jurídico, el objeto material, persona o cosa sobre la cual recae el daño, resultado formal o material, nexo de atribuibilidad, que bueno, a mí me gusta en particular la imputación objetiva, las circunstancias de modo, tiempo, lugar u ocasión señaladas en el tipo cuando el propio tipo las pida y los medios comisivos. La verdad es que es un gusto estar con ustedes. Espero que me sigan en los otros videos y pues estamos produciendo este trabajo para ustedes, para los alumnos. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.